Profesores todos, gracias otra vez la asistencia y digamos que hoy la idea de la reunión es un poco pues, ver los avances de los compromisos que hemos quedado. Yo quiero de antemano pedirles unas excusas pequeñas porque le hemos enviado bastante información y por momentos uno no sabe los correos realmente cuántos son, qué son, en qué estamos, pero hoy un poco la idea es poder aclarar esto, ¿sí? Entonces, en la primera parte lo que quisiera que no ha llegado es que nos expliquen cómo va el tema de las vinculaciones docentes, ¿sí? Porque pues ya llevamos un mes, ha habido como inquietudes. Yo quisiera, antes que llegara la funcionaria que está a cargo acá en Bogotá, comentarle las dos cosas que me han dicho. Uno, que los auxiliares ya están trasladando, el viernes dan la autorización para trasladar los rubros, pero lo otro es que hay que hacer una convocatoria. Entonces la convocatoria hay que hacer un perfil mínimo. Varios territoriales me han enviado nombres, pero pues digamos que la instrucción de la decana, Estela Parrado, fue que hay que hacer la convocatoria. Entonces profesores me dijeron que si eso lo hacían la próxima semana ya estaban los recursos y que con esos recursos pues ustedes ya pueden convocar para que hagan ese concurso, que puede ser un concurso abreviado. Entonces, en eso, digamos que, discúlpenme acá un minutico. Listo. Entonces, que se pudiera hacer el concurso, profesor Ramiro. Profesor, Sí. ¿podría usted, por favor, o la decana, enviarle un correo al coordinador académico aquí en Fusagasugá con las instrucciones precisas, porque hay mucha confusión para llamar, para hacer esa convocatoria? El Consejo Académico ya lo aprobó, pero hay problemas con eso. Les agradecería muchísimo que hicieran eso. Profesor, pues vamos a intentarlo, pero digamos inicialmente lo que entiendo de la decana es que hay que hacer una aprobación por parte del Consejo Académico y con esa, digamos, esa aprobación y con unos criterios que ustedes fijen, a los criterios si quieren se los enviamos, como el perfil del aspirante, pues que tenga unas competencias, digamos, investigativas, unas competencias en manejo de bases de datos, en ciertos instrumentos tecnológicos, que ayude a sistematizar, a recolectar la información y que aplique los instrumentos que pues, queremos desarrollar, digamos, en el trabajo de campo. Pero nosotros le enviamos ese perfil, si quiere, antes del día viernes, pero para que ustedes, por favor, pudieran ir avanzando, convocando los consejos y autorizando, digamos, como ese concurso abreviado. Aquí es muy importante, profesores, que en el acta quede que los jurados tienen que ser ustedes, ¿no? Porque qué tal que hagan un concurso y resulte que terminen seleccionando una persona que no llegue a ser afín con el trabajo que ustedes quieren desarrollar. Entonces ya ahorita viene la persona que está encargada de las vinculaciones de los docentes. Acá hay unas situaciones que varios profesores nos han renunciado o nos han cambiado, entonces casi que eso es empezar como un ciclo de volver a hacer. Entonces ahí hemos tenido esa dificultad, pero profesores, yo espero que la próxima semana ya esté finiquitado el tema docentes y tal vez por los próximos 15 días ya esté resuelto el tema de los auxiliares. Entonces yo creo que esa parte podemos darla por abordada y ya ahorita que venga la funcionaria, entonces ya nos explicará cómo va el tema, ¿sí? Gloria. Entonces el segundo punto, profesores, ustedes recuerdan que quedamos en una discusión, digamos, a raíz de las observaciones del profesor Germán y del profesor Yesid sobre posibles fortalecimientos metodológicos que requería la propuesta. Decidimos que íbamos a hacer un subgrupo metodológico. El día jueves nos reunimos, estuvimos en una reunión, digamos, bastante amplia e intensa, de 2 horas de trabajo, y digamos que en esa reunión quisiera que el profesor Germán, que participó activamente, les comentara cuáles fueron los acuerdos. Digamos que inicialmente lo único que tengo que decir es que
se revisaron otra vez las variables, hubo como un acuerdo de que había que hacer unas definiciones más precisas y que a partir de las definiciones habíamos que ordenar estas preguntas que hicimos en el banco de preguntas, ¿sí? Pero el profesor Germán, yo creo que les puede explicar mejor. Y profesor Germán, un saludo. Acá nos están acompañando, discúlpenme, el profesor Reinaldo, el profesor Oscar Lara, el equipo de trabajo, eh, la funcionaria responsable de la decanatura de las vinculaciones, Gloria, ¿cuál es tu apellido? Gloria Romero. Entonces le damos la palabra al profesor Germán y después volvemos con Gloria, que ya la habíamos anunciado, pero como no ha llegado, entonces no fue cuestión tuya, sino más de nosotros. Muy buenas tardes. Yo necesito, no sé si lo tengan todos, espero que sí, el Excel donde está el cuadro que hicimos el jueves. El profesor Yejeda acaba de enviarlo. Y allí aparece exactamente el resultado de lo que conversamos el jueves en horas de la tarde. Básicamente aparece un cuadro en Excel donde hay algunas pues, casillas, efectivamente, unas columnas, las cuales es menester explicar y en las cuales se expresan pues, los acuerdos metodológicos a los que llegamos el jueves. El asunto para llegar a este acuerdo metodológico, como lo recordamos, es que en algún momento comenzamos a pensar que toda la acopio de información que se hiciera en las territoriales era menester o sería menester de alguna forma tener una especie de marco conceptual o algo así como un marco teórico que permitiera hacer una discriminación de ese acopio de información y que se pudiera discernir algunos elementos en toda la información para ir dándole cuerpo pues, al informe de evaluación, porque finalmente una evaluación implica, por supuesto, una descripción del sujeto que ha de ser evaluado y una concepción del trabajo de la función de ese sujeto en función de unos parámetros previamente establecidos. Pues bien, en este Excel que espero ustedes tengan allí, no sé si es visible para ellos, espero que sea visible para ellos. Claro que lo abran allí y lo miremos. Es un documento, una hoja electrónica, donde está dividida en unas columnas cuyos nombres pues me tomo el trabajo de leer. Están ahí el sujeto de estudio, que es evidentemente en este caso el caso del programa académico APT, Administración Pública Territorial. Y luego viene otra columna cuyo encabezado es dimensiones. Estas palabras dimensiones pues las tomamos del documento que originalmente había propuesto el profesor Molina, serían como los aspectos a evaluar del programa. Están allí. Hemos discutido que serían estas que se encuentran en la columna, que sustancialmente no las modificamos. En principio hay el entorno, una dimensión que llamamos entorno, que originalmente estaba mencionada como resultados o impacto, creo que era impacto. Luego la dimensión impacto, esa es la que pusimos aquí como entorno. Luego la dimensión de resultados, luego la dimensión de procesos académicos, siguiendo de arriba hacia abajo la dimensión de gestión administrativa, una de estándares, que en torno a ella hubo una cierta discusión sobre su carácter de dimensión real, y una finalmente económica. Bueno, bien, entonces, en la parte que está ya debajo del encabezado, el encabezado está como en un azul verdoso, en la parte está más en un verde. Obviamente dicho, hay unas preguntas que las colocamos allí como preguntas orientadoras para que en el equipo que está definiendo esta estructura conceptual pues se tuviera en cuenta para definir el entorno, el objeto del entorno, el concepto que implica y los subconceptos subsidiarios del concepto mayor. Por ejemplo, entonces, ¿qué significa esta dimensión para la investigación concreta de la evaluación? Efectivamente, ¿cuáles elementos componen esta dimensión? ¿Cuáles son las variables que la explican? ¿Cuáles son las fuentes cuantitativas para las variables? También está la pregunta por las categorías cualitativas por las cuales se indagará. Bien, y entonces unas referencias.
hay una casilla para referencias, esto que son preguntas, que han de ser respondidas con algún tipo de insumo teórico. Bueno, estas preguntas sirven para quienes forman este grupo poder desarrollar cada uno la dimensión que tiene a su cargo, por lo menos en la parte teórica de la dimensión que tiene a su cargo. Comenzando con el entorno, que originalmente se conocía como impacto, es como la colocamos como la principal, la primera principio, porque pues allí subyace el hecho de que hay una relación causa-efecto entre una institución que al interior de la cual se llevan a cabo unos procesos de orden académico dentro de unos contextos administrativos y económicos demás, y que tiene unos resultados en esos procesos y que finalmente esos resultados tienen que tener algún efecto en el contexto social en el cual se desenvuelve la institución. Con base en esa percepción general, en esa intuición general, pusimos el concepto entorno, que pues hay un profesor encargado de definir qué vamos a entender por el entorno, va a dar el concepto general de este aspecto, va a dar además unos conceptos subsidiarios de este aspecto que lo componen y pues evidentemente seguirá desarrollando en las otras casillas los elementos que haya que desarrollar en función de las preguntas que coronan cada casilla. Pues bien, eso en relación con el entorno que originalmente era impacto. Allí está, por ejemplo, en la casilla el empleo, el desempeño en las instituciones. Entre los elementos del entorno está el empleo, el asunto del empleo de los egresados, los niveles de empleo en la profesión que escogieron, de administradores públicos, su desempeño real en las instituciones. También estaría algo así como el desempeño frente a los estándares de evaluación, digamos en las evaluaciones censales que hace el Estado, y los asuntos relativos a la movilidad social, es decir, al desarrollo personal, que eso también cuenta efectivamente como una especie de atributo dado o de posibilidades de desarrollo personal dados por el proceso de formación. Porque efectivamente el proceso pedagógico fundamental es un proceso de formación profesional. Bueno, la otra dimensión es la dimensión de resultados. Teníamos allí la discusión si impacto no se volvía sinónimo de resultados o algo así, entonces por eso decidimos colocarle la primera entorno para quitar la posible ambigüedad de que pudiese confundirse con resultados. Entonces, resultados tiene que ver fundamentalmente con los aspectos del direccionamiento de los procesos generales y las condiciones de ese direccionamiento dentro del programa académico como tal. Es allí donde ubicábamos los resultados. Para ello hay un profesor encargado también de desarrollar este punto, este concepto. Luego procesos académicos, que diríamos forman algo así como el núcleo duro en cierta forma del asunto, en tanto se trata de un programa de formación profesional, que tiene que ver con el tema de la administración académica. ¿Qué entenderíamos por procesos académicos aquí? En este caso, bueno, evidentemente son todos los procesos de orden curricular o extracurricular que están ligados o se desarrollan en función de la formación y en función, por supuesto, del saber administrativo. Hay de diversos órdenes allí, tomarían parte de eso, evidentemente, tanto los procesos académicos ligados al desarrollo de los planes de estudio, como también los procesos académicos ligados a procesos a actividades extraacadémicas, pero que de alguna manera están conexos con los planes de estudio y con el objeto mismo de la administración pública, en términos del currículo, en términos de los aspectos didácticos y por supuesto la evaluación académica. Esos son, digamos, básicamente en general los procesos académicos. Aquí en la siguiente casilla aparece pues temas como la administración académica, el proceso docente, efectivamente, el proceso docente entendido como, por supuesto, un proceso muy importante, pues porque el docente es fundamentalmente quien está investido de alguna forma con la autoridad del saber frente a los estudiantes, es el que lleva a cabo los procesos didácticos, los procesos de evaluación escolar o evaluación académica.
También el proceso del estudiante, en la medida en que efectivamente es el individuo que entra en una interrelación de enseñanza y aprendizaje con el docente en función del saber. También el proceso de los egresados es un proceso de alguna manera académico, en la medida en que el egresado se considera, por lo menos formalmente, dentro del proceso curricular, como aquel que ya está investido, digamos, con las bases fundamentales de la formación del saber que se tramita al interior de la institución. Además de, obviamente, procesos pedagógicos, metodológicos, el tema de las didácticas, asuntos como la internacionalización, por ejemplo, los intercambios de saberes en otros lugares, en otros países distintos, que por supuesto en los cuales trata del tema de la administración pública y los avances que se han hecho allá y los avances que se hacen acá. Eso también forma parte de procesos académicos muy importantes. Por supuesto, la investigación también está formando parte de los procesos académicos, un proceso académico, la producción de conocimiento, digamos, de alguna manera, uno de los procesos académicos fundamentales. Eso en relación con los procesos académicos. Ahora, el otro es la gestión administrativa, es el tema personal, el tema financiero, el tema de la planta física, en la medida en que formaría como un conjunto de factores asociados allí al proceso de aprendizaje, el tema de la infraestructura y los servicios curriculares. Esos son, digamos, como elementos que forman parte del concepto que ha de definir algún profesor encargado. Viene luego el tema de estándares, como otra dimensión. Allí decíamos, el jueves pasado nos preguntábamos si efectivamente formaría parte de una dimensión, porque ocurre con ello lo siguiente. Este proceso que estamos llevando a cabo es un proceso de evaluación del programa de APT. Pero resulta que cuando pensamos en los estándares y vemos que nos enfrentamos allí a un tema de evaluaciones censales, de acreditaciones, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que son evaluaciones que se le hacen al programa. De hecho, los ECAES ya son una forma de evaluar el programa. La acreditación y la visita de pares, este tipo de cosas pasa por una evaluación del programa y aquí estamos haciendo otra evaluación del programa. Entonces nos preguntábamos, estas evaluaciones, ¿qué forma, qué papel juegan dentro del proceso mismo? Y pues pensamos que sería efectivamente una dimensión en el sentido de que el programa forma parte de una política educativa, que el programa que forma parte de la vida del programa ser evaluado de esa manera, con estándares, y entonces, evidentemente, también allí hay que mirar los resultados que se han obtenido en relación con esto, la manera como el programa aparece frente a las autoridades académicas que lo acreditan. Eso también forma parte de una dimensión. Y finalmente, por supuesto, la dimensión económica, el tema de los costos por estudiante, por profesor, etcétera, etcétera, que son importantes para el programa y que de alguna manera influencian, evidentemente, el desarrollo de los procesos académicos, la gestión administrativa, los resultados, el impacto o el entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que en eso que tienen allí está puesto en general como el boceto de lo que constituirá un trabajo de aquí en adelante para un grupo de profesores, de constituir como un marco teórico con base en el cual se va a desarrollar esta evaluación del programa académico de APT. Yo dejo ahí, por ahora no sé si quieren preguntar algo, tienen algún comentario, damos paso a la siguiente punto de la reunión. Profesores, yo quisiera como... Profesor Molina, discúlpeme. Por favor, le dan audio y video al profesor Jessy. Estoy en esas, profesor, pero acá dice... Cundinamarca. Tengo audio. Cundinamarca y... Profesor Jessy. Sí, por eso, pero acá no está. Ahorita estaba... Mire, acá lo tengo, pero no me da video. No, pues No no, da video. no me habilita el video, pero tiene audio. Profesor Jesse, lo escuchamos entonces. Sí, Profesor ya Jesse, tengo audio, entonces ya Profesor, por favor, siga. adelante. Nada, simplemente precisar que la síntesis matricial lo que nos va a permitir es no solamente contar con las definiciones teóricas, sino que nos va a permitir a todos poder tener una guía mínima para hacer la interpretación de los datos que vamos recolectando, tanto cuantitativos como cualitativos.
de tal suerte que al final lo que uno podría esperar es no solamente una base de datos cuantitativa, sino una categorización cualitativa en un solo documento por territorial y para todo el país. Es decir, digamos que eso nos va a permitir agilizar el trabajo final, que era nuestra preocupación, es cómo y en cuánto tiempo poder hacer la revisión de los datos tanto por territorial como el conjunto de datos nacionales. Listo, profesor Jesse. Yo quería comentar lo siguiente, ¿sí? Porque es que, y lo he señalado mucho con los profesionales que me están ayudando, cada vez que uno mueve algo, genera ruido en todo. Y digamos que eso es ruido que uno puede generar, puede ir generando como la sensación de que para dónde vamos. Y yo creo que en esto es importante el para dónde vamos en términos de tiempos y en términos de, digamos, como lugares o categorías de análisis que vamos a utilizar. Yo creo que eso es importante. Entonces, lo que logramos la vez pasada, desde, digamos, la propuesta metodológica que yo había hecho, es tratar de validar las variables y cambiar las que había que cambiar para saber qué es lo que vamos a observar. Y yo creo que en esto es importante que quedaron las 6 dimensiones, aunque con otros nombres para que fueran más precisas. Entonces, lo de impacto se llamó entorno precisamente porque había un reparo y era que para hacer evaluación de impacto iban a pedir precisamente la línea base, el grupo de control, etcétera. Entonces, lo que vimos es que efectivamente, como lo decía el profesor Germán, el programa busca afectar el entorno, pero esa afectación del entorno tiene varias dimensiones, entre esas las que él mencionó el tema de empleabilidad, que es muy importante, el tema de qué le aporta el egresado a esos entornos institucionales o sociales, y el tema de cómo el mismo egresado o estudiante se ve alimentado de cambiar de posición socioeconómica gracias al programa. Entonces necesitamos averiguar eso, qué ha pasado con el programa y el entorno. Es un poco, y si estoy repitiendo, profesores, por favor les pido que ustedes me digan, profesor, ya lo tenemos suficientemente ilustrado y lo podemos dejar ahí. Ese es un punto que yo creo que logramos avanzar y el avance fue en estos dos elementos que permítame, repito, pero creo que es importante. O sea, esto está postulado, pero no estaba definido. Entonces hubo una discusión acá, cómo llegamos a una definición, si era una definición teórica, si era una definición legal o si era una definición a partir del propio programa. Entonces lo que queremos y lo que le vamos a enviar a ustedes, y esa matriz la tenemos que tener resuelta este viernes, es que vamos a mandar estas 3 definiciones, una definición teórica, una definición legal y una definición a partir del propio programa. Y creo que faltó en el cuadro, profesor Jessy, que vamos a proponer a partir de estas 3 una definición operativa. Operativa es cómo nosotros vamos a asumir el significado de esa dimensión. Entonces, para que lo tengamos claro, y con esto sí, ir a pensar qué son las preguntas axiales o qué son preguntas de entrevista más pertinentes. Por supuesto, ya los profesores nos han hecho de 5 territoriales los aportes de preguntas y creo que hay algunas que se pueden acomodar, ¿sí? Axiales, otras ya preguntas de entrevista, yo también he avanzado en otras de encuesta. Digamos que con estas definiciones, un poco para precisarlas, sería que pudiéramos avanzar al día jueves, ya tener este banco de preguntas, digamos, formuladas. Entonces, está el de resultados, que permanecen las variables, está la de procesos académicos, que lo explicó bien el profesor Germán, una que quería aclarar eso que llaman procesos académicos. En el anterior significado que teníamos era el de control del programa curricular y de la malla curricular sobre todo, ¿sí? ¿Qué control hay? ¿Cómo se retroalimentan las guías de cátedra? ¿Cómo van los módulos ahí, etcétera? Pero ahí se llama procesos académicos. En el anterior, digamos, en el módulo original, se llamaba procesos curriculares, creo que se llamaban ahí. Y en la última, que se llama, que el profesor nos mencionaba, que antes de costos estaba el de estándares,
pues era la evaluación de calidad. Yo creo que debería seguirse llamando estándares de calidad, pero pues quedó estándares, me parece que es muy genérico. Pero digamos que esa fue como las modificaciones grandes. Entonces, para cada una de las dimensiones lo que vamos a desarrollar son unas definiciones de carácter teórico, legal, a partir del propio programa de APT, o sea, el documento guía que entregaron el Ministerio de Educación, y a partir de estas tres tenemos que construir una definición operativa. O sea, ¿qué entendemos por entorno? ¿Qué entendemos por calidad? ¿Qué entendemos por procesos académicos? ¿Qué entendemos por gestión? ¿O qué entendemos por costos? ¿Sí? Para colocar ese elemento. Entonces ahí yo también salgo tranquilo de esa reunión porque es como asumir que estamos mirando cosas semejantes a partir de acuerdos que hemos construido entre todos. Entonces yo creo que eso ya es importante y el documento ya ha estado circulando durante, yo creo que más de 20 días, entonces ya esa parte creo que la podemos estabilizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con Buenas, esto? Sí, sí, por profesor, favor. muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo no he asistido a las reuniones, Carmen Elisa, de... Profesora Santander, sí. Profesora Carmen Elisa, bienvenida. Por favor, profesora. Profesora Santander, nos habla cerca del micrófono, por favor. Está mal configurado, me dicen acá. Entonces, profesora, continuamos y tan pronto pueda comunicarse, seguimos como con las ideas. Entonces, profesores, para un poco saber en qué vamos, ¿sí? Ahorita estamos en un proceso de definir las variables a observar para partir de dos instrumentos que son preguntas e información ya consolidada, muchas de esas en bases de datos, empezar, digamos, a llenar de contenidos esas variables que queremos observar. O sea, en eso estamos en este momento. La idea es que en la parte de recolección de información por recolectar, esta semana ya tengamos el banco de preguntas. Mi propuesta es que revisemos las preguntas, no podemos ser todos, ¿sí? Entonces, que tal vez el subequipo que hemos hecho acá para el tema metodológico las podamos seleccionar, porque realmente son de diferentes, digamos, tratan de observar cosas diferentes y por otro lado son de diferente escala. Entonces hay un problema que hubo territoriales, ahorita recuerdo, por ejemplo, la profesora Esmeralda, la territorial de Cundinamarca también nos envió algunas, las de Tolima sobre calidad, pero digamos que hay que acomodarlas cuáles son más centrales que otras, porque una cosa es la pregunta que orienta la investigación, la evaluación, otra es la pregunta que uno va a hacer en una entrevista y otra es la entrevista de encuesta. Y digamos que también llegamos a esa propuesta, ¿sí? Vamos a utilizar básicamente 4 instrumentos: información documental ya consolidada, bases de datos, por ejemplo la que le enviamos de pruebas Saber Pro, o otras que están en relación con número de estudiantes, número de profesores, tipos de vinculación, etcétera. Entonces, esa es una información. Otra va a ser el tema de las entrevistas a profundidad o grupos focales, que el profesor Yesid nos dijo que nos puede apoyar bastante porque tiene, digamos, una experiencia en temas cualitativos bastante fuerte. Vamos a hacer las encuestas, que ahí yo he visto que en las preguntas hemos sido un poco, digamos, no sé, porque son más complejas las preguntas, hemos sido, voy a colocar ahí un comillas con excusas, perezosos, porque las preguntas son abiertas y una encuesta no se puede hacer con preguntas abiertas porque queda difícilmente tabulable 1000 preguntas abiertas. Entonces, para que de pronto vayamos pensando esa parte. Y hay una cuarta, que es grupos focales, que es una variación de entrevista, pero en esta parte, profesores, yo quería proponerles otro instrumento que me sugirió un profesor y que creo que lo podemos hacer por un tema, porque nosotros necesitamos evaluar las metodologías, ¿sí? Lo que quiero es que con los auxiliares, los asistentes, pudiéramos hacer observación participante de las metodologías que utilizan en clase. O sea, ¿qué es hacer acá? Se grabe una clase con un instrumento que yo les había pedido que pudiéramos avanzar esta semana,
y es que va a haber unos grupos asesores de expertos que nosotros vamos a mandar todo este material de módulos, de guías, de malla curricular, y sumándole digamos, este video de método, de cómo desarrollan su clase, que ellos nos digan cómo ven la propuesta en sí de la malla curricular. O sea, nosotros no podemos hacer todo, es un poco lo que les estoy diciendo, por eso era importante que hubiéramos consolidado esos equipos de asesores académicos a los que le vamos a mandar este material, que este paquete ya lo estamos consolidando, ¿sí? Entonces, digamos que la novedad que estoy diciendo ahorita es que tenemos 3 instrumentos, información ya recolectada de bases de datos, entrevistas que vamos a realizar, ahorita avanzo en ese tema, el tema de las encuestas o grupos, en entrevista, grupos vocales, y esto que yo llamo observación participante, que también tenemos que seleccionar al azar cuál va a ser el curso al cual va a entrar el estudiante a grabar la clase. O sea, yo creo que esto no está significando, digamos, como una transgresión frente al profesor, sino, pues vamos a ver cómo hacen una clase, porque esto es una metodología a distancia. Entonces, lo que no saben los pares que vamos a nombrar es qué es eso a distancia y cómo se juega en el aula de clase. Entonces, esa es como esta parte que estamos definiendo de los instrumentos que están en relación con esta novedad. El profesor Oscar Lara me está pidiendo, digamos, como la posibilidad de hacer una intervención. Yo quisiera como cerrar con 3 cositas y entrego otra vez la palabra a todos, ¿sí? Estamos en el momento de diseñar las preguntas porque necesitamos hacer el trabajo de campo con los funcionarios, con los profesores, con los estudiantes, con los empleadores, con los gobernantes. Entonces es importante que nosotros tengamos un lenguaje unificado sobre qué vamos a preguntar, pero ese qué vamos a preguntar, qué es lo que queremos observar o qué es lo que queremos medir. Por eso, digamos que esta semana estamos insistiendo en esto, las definiciones, el banco de preguntas, pero digamos que esta semana lo que también nosotros le habíamos pedido a ustedes eran dos cosas para que fuéramos avanzando al mismo ritmo, ¿sí? Entonces, avanzar al mismo ritmo era, por un lado, que ustedes por favor nos dijeran internamente dentro de la entidad quiénes han sido los funcionarios o directivos encargados del programa para que esta semana empezáramos a avanzar con las entrevistas. O sea, en el caso de Bogotá, yo ya tengo programadas realmente 5 citas para entrevistar, ya la decana me dijo que podía acceder, y 4 las coordinadoras que ya podía acceder a esa entrevista. Las preguntas creo que hay que estabilizarlas y centrarlas, ¿sí? Esta semana, como todavía no tenemos las preguntas para hacerle a las entidades, a los estudiantes, yo creo que podemos ir avanzando en este campo, ¿sí? Por supuesto que teniendo claro un poco estas variables, pero en el caso, por ejemplo, ahorita que estoy viendo acá Cundinamarca, Tolima, ya se supone que la tarea esta semana era quiénes fueron los coordinadores anteriores, que estas personas dónde están, ya las ubicaron y ya les propusieron que iban a ser personas que iban a ser entrevistadas para este proceso. Entonces, esa es una información que también estamos esperando y que digamos que yo creo que podemos avanzar digamos, como que esta semana y la próxima. Bueno, señora Molina, eso está claro y creo que nosotros ya hemos avanzado todas las en eso, mi doctora Molina. Profesora, ¿puede acercarse al micrófono? Sí, si nos acercamos al micrófono, por favor. Listo, profesor. Bueno, a ver, una pregunta es la siguiente. Estas preguntas, porque yo lo he mirado desde esa manera, la forma de hacer preguntas es no simplemente indagar cómo está el programa, sino que esto nos lleve a soportar los cambios que deben darse en el pensum. Si estoy bien o ahí no hay alguna posibilidad, porque pienso que lo que hay que hacer es modernizar y actualizar el pensum de acuerdo a las nuevas tendencias de la administración pública. La evaluación no es una evaluación como autoevaluación de constatar, sino es de explicar para poder cambiar. Pero cambiar es, digamos, en diferentes registros, porque el programa no son solamente los contenidos, como lo sugiere usted, que es una parte, sino también es toda su administración, todo su impacto, bueno, todo su entorno,
y todas estas otras variables que tienen que ver con el tema de financiero y con el tema también de gestión. Entonces, digamos que una evaluación tradicional es mirar solamente los contenidos, asumiendo que ellos por sí mismos se bastan para educar a alguien. Pero la hipótesis que tenemos nosotros es que eso también depende de cómo se direccione el programa, de cómo se gestione, de cómo se proyecte hacia el exterior y de qué se quiere ver en términos del perfil que se quiere tanto el egresado como el estudiante. Entonces, estamos conectados en el propósito que es de cambio, pero digamos tal vez lo que estamos tratando, creo yo, en este diálogo rápido, de articular es qué es lo que tenemos que evaluar y observar y para poder cambiar. Entonces ahí no veo, digamos, diferencias de fondo. Y la estrategia para poder hacer eso fue precisamente estas dimensiones y a partir de estas dimensiones ciertas variables que queremos hacer. ¿Sí? Tenemos un periodo de tiempo que son los 4 meses y digamos qué es lo que estamos viendo en el horizonte. ¿Sí? Entonces, uno, tenemos que consolidar los instrumentos de recolección de información, que es lo que estamos haciendo esta y la anterior semana. Y yo creo que la próxima ya la cerramos con unos formularios que ustedes van a llevarse y que nos vamos a llevar. O sea, todos vamos a aplicar unas preguntas estándares para las encuestas y para las entrevistas. No quiere decir que no puedan salir más preguntas en el momento mismo de la entrevista, pero sí tenemos que tener claro qué es lo que estamos preguntando y qué es lo que buscamos observar con esas preguntas. Entonces ahí es la parte en la que estamos. Eso es una parte que creo que es bueno mencionar. La otra, el profesor Lara iba a hacer unas observaciones sobre este banco de preguntas. Vamos a pasar a la segunda parte, que es cómo pensamos compartir la información. Nosotros enviamos una carpeta de Google Drive, pero para esto Andrea nos va a explicar mejor por qué también se nos fueron unas vacías, una información que no fue lo completa que eran. Entonces, pedirles excusas, también nosotros estamos en este proceso pues comprometidos, pero siempre hay cosas que se nos escapan a lo que queremos hacer y más a lo que hacemos como equipo, porque a veces tenemos lenguajes que todavía no hemos unificado acá, entonces por eso creo también que llegaron tantos correos y Andrea nos va a explicar un poquito cómo movernos en esa carpeta. Pero antes de eso, yo le voy a dar la palabra al profesor Oscar Lara en relación con las preguntas. Yo quiero decir esto, los profesores de Tolima nos enviaron unas preguntas sobre calidad, de las cuales estuve mirando. El profesor Lara nos envió unas sobre variables, sobre unas dimensiones, entre otras él llamaba el tema de universalidad, el tema de la como diferencialidad del territorio, etcétera, que también uno puede mirar. Hubo otra que nos envió la profesora Cuspoca de Cauca, y otra que nos enviaron de la territorial, creo que fue Norte Santander, ¿sí? Que nos enviaron, pero yo creo que el ejercicio hay que hacerlo más completos, profesores. Con esto no estoy, digamos, quitando el aporte que han hecho, pero cada pregunta tiene que desarrollar una variable y cada subpregunta tiene que desarrollar esa pregunta principal. Entonces esto es como un marco lógico, si se quiere. Pero de todas formas ya hay preguntas que tenemos que revisarlas, evaluarlas y meterlas. Todas tienen que ser coherentes entre sí y todas nos tienen que llevar a un propósito de poder dar cuenta de una o de esas variables que hemos señalado. Entonces, profesores, quisiera también que ustedes nos retroalimentaran cómo ven eso, ¿sí? Le doy la palabra al profesor Lara. No sé si hay otras preguntas de ustedes y después a continuación pasamos en la explicación de la carpeta de Google Drive, donde vamos a compartir información en ambos sentidos del nodo nacional a los nodos territoriales y de los nodos territoriales al nodo nacional. Profesor Lara. Gracias, profesor Molina. Oscar Lara, la territorial Risaralda, Quindío Risaralda. Me parece muy saludable, y perdóneme que me devuelva un poco, quiero sentarme un poco en la matriz que expuso el profesor Germán.
y en lo siguiente, me parece pues que más que la sustitución entre entorno e impacto, creo que son dos categorías que siguen teniendo autonomía uno y otro, ¿cierto? Se supone, refiere a dos proyecciones del programa que me parece que son fundamentales. La verdad es que ese calificativo de territorial acá nunca lo hemos tocado. ¿Sí? Nosotros seguimos siendo pues una administración pública pequeña, menor, indígena, ¿sí? Y eso es muy grave, Entonces yo creo que el concepto de territorialidad, que es determinante, por ejemplo, en algunos escenarios teóricos, ¿sí? Antes que administración pública territorial, por ejemplo, en el Brasil o en México se habla de desarrollo territorial integrado a la administración pública, es decir, es una expresión inversa, ¿cierto? Que supone pues un campo de realidades que creo que la problemática hoy pues le da plena y absoluta vigencia, ¿sí? Ahora, me parece, profesor Germán, que el reto de la matriz es supremamente importante. Eso es volver a retomar las cosas desde el principio, así, profesor Jesús, nos tuviéramos que devolver un poquitico y saldar cuentas pues con la discusión teórica que supone APT, ¿sí? Y no entrar única y exclusivamente a resolver el problema de la evaluación y la valoración del programa, para que en última resolvamos una propuesta de costo-beneficio y miremos a ver si el programa vale la pena seguir o sencillamente lo desmontamos. Eso sería supremamente facilista, ¿sí? Cuando verdaderamente hay una necesidad de discutir teóricamente en el país, ¿cierto? Y en los retos que está planteando la escuela hoy, el problema del territorio y la territorialidad. Yo creo que la propuesta de ustedes en que hagamos aportes sobre la matriz es valiosísima. Sencillamente pensaría pues que hay una serie de ajustes interesantes para hacer necesarios para hacer en esa matriz, un poco para que el asunto del entorno y del impacto no se mire única y exclusivamente desde una proyección hacia adentro, una mirada puramente endógama del programa, sino que abramos el programa a la problemática, a las problematizaciones que eso suscita y que eso requiere. Esto daría pie pues, para una discusión larguísima, interesante, que yo creo que por lo menos en la discusión teórica pudiéramos sentar las bases del punto de partida de este fenómeno entre la relación entre administración pública y territorialidad. Bueno, yo repito, saludo pues esta parte del compromiso, me parece pues que es absolutamente importante y necesaria. Gracias. Doctor Lara, muchas gracias. Profesores todos, yo creo que acá hay dos situaciones que también se van presentando, y es que la profundidad teórica, yo creo que no impide que tengamos y que debamos avanzar dentro de unos tiempos que, digamos, hemos fijado, ¿sí? Y, digamos, la parte que pudimos zanjar de cómo abordamos esa dimensión teórica es darle una definición a cada una de esas variables a partir de los tres registros, que era el registro teórico, el registro legal, el registro del programa y la definición operativa, para tampoco, porque es que teoría sobre territorio, territorialidad, qué es un programa, qué son las instituciones, qué es la administración pública, puede ser, y con esto yo soy un defensor de lo teórico y no es nada instrumental, puede ser una discusión al infinito, ¿sí? Entonces, por eso lo vamos a acotar a definir esas variables, y yo creo que ahí, por ejemplo, en eso que el profesor dice territorialidad, eso debe ir algo de entorno y algo de impacto que debe articularse en esa variable. Eso es como algo, profesores, que yo creo que ya va quedando claro, y que, digamos, por ahí ya nos vamos lanzando. Entonces, ese lanzarnos tiene que ver con un segundo instrumento que les pedí, profesores, y que vamos a compartir esta semana, que es que nosotros queremos sacar un inventario de instituciones
que ya enviamos, ustedes vieron la base de datos y buscaron con el filtro, ustedes podían saber con esta base del SECOP, del CIGEP, perdón, cuáles son instituciones que hacen presencia o en la ciudad o en el municipio, y que ustedes complementaran este listado, que ustedes conocen más la ciudad o los municipios, para que nosotros le mandáramos un derecho de petición con el tema de solicitar los datos de los egresados que están allá, su nivel de empleo, los cargos, el perfil, incluso que nos manden cuáles son los contratistas, porque necesitamos saber algo que es importante, y es no solamente qué egresados están, sino el grado de saturación que en parte tienen las entidades de los egresados. Entonces, si sabemos en la base de datos que mandamos de desempeño institucional, si ustedes la revisaron, ahí aparece cuántos cargos hay de carrera, pero no tenemos el dato de cuántos hay de contratistas. Entonces, en este derecho de petición que vamos a pedir, les vamos a pedir que nos digan más o menos cuál es la nómina que existe dentro de las instituciones y que nos digan dentro de eso cómo están jugando como a nivel de empleabilidad los egresados. Entonces, el supuesto, profesores, es que ustedes ya revisaron la base de datos que le enviamos, ya miran las instituciones, la están cruzando contra lo que ustedes conocen. Me imagino que ya también hay las páginas web o de la ciudad o del municipio, y que con eso ustedes nos enviaran o la subieran a la carpeta, y en esa carpeta nosotros y ustedes ya podemos saber las instituciones y a partir de eso empezar a enviar derechos de petición. El derecho de petición es muy sencillo porque nosotros vamos a mandar la minuta. Y de pronto, si quiere, también lo estabilizamos acá, qué preguntas hacen falta dentro de esa minuta. Entonces, esto es importante para que nosotros tengamos una buena línea base. O sea, el próximo mes van a aplicar una encuesta de egresados y nosotros tenemos la base de datos de los egresados. Pero que tengamos el listado de egresados no quiere decir que sean todos los que están en las instituciones a nivel municipal o a nivel departamental. Entonces, por eso es importante esta parte. Entonces, profesores, esta es una parte como para ir cerrando, y la última, y ya los dejo con Andrea para que nos explique lo de Google Drive, es que esta semana también, digamos que ustedes, nosotros, debimos haber avanzado en la conformación de los equipos asesores académicos externos. O sea, este equipo de asesores académicos externos, yo les pedí que fuera un experto por cada una de las líneas del plan de APT. ¿Para qué? Para que ellos nos evalúen, uno, la línea de las asignaturas, o sea, el currículum de esa área; dos, que nos miren el tema de los módulos; tres, el tema de las guías; cuatro, el tema de la metodología con la estrategia que les propongo de observación participante; y cinco, que nos pudieran dar como una visión general de cuáles son los ajustes que requerimos hacerle, profesora Terán, al programa. O sea, nosotros los que estamos acá no vamos a discutir eso. Eso se lo vamos a dejar a estos expertos. Al final sí tenemos que cruzar todos estos conceptos para sacar un punto de vista propio. Pero en cada territorial necesitamos conformar este equipo, que al menos son 5, porque 5, si entiendo, son los núcleos, ¿sí? Espacio y territorio, el tema de Estado y poder, el tema de gestión y organización, es que no recuerdo bien las que tienen ustedes, me confundo con las de AP, y las otras 3, y las otras 2. Y ahí no núcleo de formación general, gestión del desarrollo. Entonces, profesores, necesitamos que ustedes, y vamos a nosotros, conforme a lo que creo que fue la profesora de Caldas y la profesora de Cauca, nosotros hicimos una minuta de compromisos, porque nos dijeron, díganos realmente cuáles son los compromisos para saber a qué atenernos. Nosotros le enviamos esa minuta acogiendo la sugerencia de ustedes, pero ahora lo que va a pasar es que nosotros vamos a empezar a armar semáforos rojos, verdes y amarillos según si estén entregando o no estén entregando. Entonces yo creo que eso es importante porque pues somos académicos, entre profesores siempre tratamos de que el argumento, el respeto, etcétera, sea, pero en este caso también hay un tema de compromisos que hay que entregar. Entonces, profesores, dos elementos que estamos pidiendo. Ante algo que acaba de hacer, una pregunta, ¿cómo se van a mirar esos expertos? Porque en el caso de la Territorial Santander sí vamos a mirar por las personas que están o los docentes de planta, no tenemos, digamos que suficientes expertos en cada línea.
nos tocaría con gente cátedra, personas, docentes cátedra. Ahí Profesora, habría, ¿cómo sería esa? profesora, sí es una persona, un profesor por área. Digamos que no hay profesores de planta. Lo que estamos sugiriendo, acá a nivel nacional ya tenemos un equipo para que haga la mirada nacional, pero digamos que lo que hemos avanzado es que es importante que haya una mirada territorial, porque según territorial también son estrategias metodológicas distintas o formas de aproximarse en términos, por ejemplo, de horario, en términos de cómo los profesores desarrollan su acompañamiento a los estudiantes. Entonces, a lo que usted me está preguntando, si aparece un tema y es catedráticos que nos pudieran apoyar, y acá aparece un problema es de forma voluntaria, ¿sí? Yo sé que esta es una parte que es compleja, pero si no lo pueden hacer, pues no lo hacemos en nada territorial, ¿sí? Pero la idea sí es que en varios territoriales, como hay equipos extensos que han dicho que les parecería importante unirse a este proceso, aparte del profesor que está coordinando, sería también contar con el apoyo de ellos. No, o sea, hablar de experto es una persona que le damos la confianza entera para que él nos diga cómo es el programa en estos diferentes componentes. Y sería, profesora, que usted le contara que es para que nos apoyaran esta labor. Y es dar unos conceptos. Ellos van a tener 2 meses con un paquete que es el material de los módulos, las guías, el plan de estudios, la malla curricular y el video que les estoy comentando, al menos uno de la línea de cómo es que desarrollan esa metodología. Entonces, es por ese lado, profesora y profesores. Yo sé que la parte complicada es que adonoren, ¿sí? Pero pues esa es parte como del esfuerzo que estamos tratando de consolidar. Entonces, si no lo pueden, pues no se puede y no lo haremos allá. Y lo hacemos aquí con el nivel nacional, pero me parece que esa mirada puede ser un poco recortada. Lo que sí creo, y para que lo estabilicemos, profesores de grupos su metodología y otros profesores, está mencionando la posibilidad de construir una herramienta de observación participante y es poder grabar una sesión, cómo se desarrolla para cada una de estas áreas. Digamos, escogiendo unas territoriales con otro profesor que también está involucrado en este proceso. Me decía, bueno, de pronto el caso mío puede ser una cámara que instalemos en uno de los salones, decía el profesor Ángel Emilio, ¿sí? Entonces, esto me parece potente de verdad porque nosotros suponemos muchas cosas sobre lo que pasa en el aula de clase y creo que eso se podría complementar y con esta observación participante y después en el grupo focal o en las entrevistas que le hagamos a los estudiantes qué es lo que pasa en el espacio del salón de clase. Despejar un fantasma, profesores, ¿sí? Que yo creo que esto lejos está esta evaluación que es cerrar por un problema de costos, beneficios, no, se trata de que finalmente hagamos la evaluación ácida que no hemos hecho para el programa, ¿sí? Y digamos que si ustedes ya miraron los informes que les envié de autoevaluación, pues ahí sí uno termina desconcertado, porque termina haciendo una evaluación que uno dice qué cambios hago y no tiene respuestas. Hay muy pocas respuestas, ¿sí? De pronto un cuadro que ellos tienen, maestro, muy interesante, de número de profesores, cuáles son profesores catedráticos y su nivel puede ser muy útil, pero de ahí en adelante uno no ve qué pueda mejorar a partir de ese informe de autoevaluación. Bueno, si uno mira otros elementos más en detalle, de pronto se da cuenta que las publicaciones están bajas y otros elementos. Entonces, esto, nosotros en el cuadrito que ustedes nos sugirieron la minuta de compromisos, el viernes se vence, profesores, entonces, para que nos pudiéramos mover en el tema de los nombres de los expertos, ¿sí? O sea, lo que llamamos banco de expertos, el banco de preguntas y que también ya tengamos avanzado la concertación de las personas que han administrado el programa para poder avanzar con ellas haciendo entrevistas, ¿sí? El otro mes, o sea, el mes que viene de agosto y el de septiembre va a ser muy activo porque vamos a tener que aplicar encuestas, entrevistas a estudiantes, docentes, empleadores, gobernadores. Entonces, lo que podamos ir avanzando en este mes es muy vital y digamos que es muy importante. Entonces, yo le voy a dar la palabra a Andrea para que Andrea nos explique
el tema de Google Drive, donde vamos a compartir toda la información, que era parte como las inquietudes que se nos habían hecho la sesión pasada. Entonces, después de esto, profesores, otra vez abrimos el espacio a las preguntas, a las observaciones. Andrea. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Quiero mostrarles a través de mi computador el proceso para acceder a la carpeta en Drive o el centro de acopio que se ha creado para, digamos, para recopilar un poco la información. Esto dentro del proceso de investigación es simplemente